Ha ido a la muerte por ti y por mí, por toda la humanidad, ¿no? Y solamente por una cosa, por el amor que nos tiene. Eso no lo podemos dejar, no lo podemos olvidar. Jesucristo está ya muerto por el amor que te tiene a ti y a mí, siendo como somos, pecadores, ¿no? Hoy en la celebración vamos a tener un momento de adoración a la cruz, una cruz gloriosa para todos, y que todo el que la mira y cree en ella será salvo, ¿no? Estaremos salvados en ella. Por eso yo te invito en ese momento de adoración de la cruz, a que tú mires tu cruz, la cruz que tienes tú, la que tengo yo, la que tenemos todos, y que veamos que se la entregamos a Él, ¿no? Que Él muere por nosotros y la hace gloriosa. Gracias a Él, nosotros tenemos esperanza en otra vida, ¿no? Por eso hoy que estamos en este día de penitencia, vamos a tener ese momento de recogimiento, de estar pensando que Jesucristo únicamente ha muerto por ti. Hoy ha muerto por ti, créetelo, ha muerto por ti y por mí, pero que lo tengas muy presente hoy. Yo os invito a que acojamos esta celebración en nuestro corazón y que podamos, vernos que Jesucristo, esa cruz, está gloriosa, y que tú, si la miras, estás salvo en ella. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre por Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, que instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentámonos. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hicieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará del conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que se ha atravesado en el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros menos en el pecado. Por eso, compadezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por la piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Escuchamos ahora la lectura de la Pasión. De la tormenta. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar.
y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho: Soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitara. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua.
El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Sentamos un momento. Quizá pueda parecer un poco larga la lectura de la Pasión, un poco cansado escucharla de pie, pero no es nada comparado con vivirla como la vivió Jesús. Tantas horas, tanto sufrimiento espiritual y físico, algo realmente insoportable. Además, esto no es ningún cuento, no es ninguna leyenda. Primero porque la pena de muerte, sabéis, por crucifixión, era algo que se repetía prácticamente todos los días en el Imperio Romano. O sea, el ser humano es tan cruel que no le importa hacer sufrir a sus semejantes. Incluso hoy día hay países en el mundo que todavía tienen la pena de muerte por crucifixión. Hay gente que muere crucificada. Eso en pleno siglo XXI. Además, sabemos que, desde luego, de la vida de Jesús, si hay un hecho histórico que nadie niega, que incluso los historiadores y escritores paganos, romanos, incluso los judíos, no lo niegan, que Jesús murió en una cruz como un esclavo. Por tanto, es un sufrimiento que es real. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué este sufrimiento tan grande? ¿Pero qué necesidad tenía? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. No fue por deporte, fue por amor a la humanidad, para cargar él con el pecado de la humanidad. Un pecado que existe, que existía y sigue existiendo. Vivimos en una humanidad formada por hombres y mujeres que es muy cruel, muy cruel. En este mismo instante que nosotros estamos aquí sentados, hay mucha gente que está sufriendo y sufriendo las consecuencias del egoísmo, de las guerras, del hambre, de tanta violencia. Es un hecho real y ese es el pecado por el que todos de alguna manera pues somos culpables y Él quiso cargar con nuestros pecados. Me viene a la memoria la anécdota de un chico que siempre andaba borracho y durmiendo por donde coincidía, en plena calle. Un día se quedó dormido en la cuneta de una carretera, dormido por la borrachera y por el cansancio, porque acostumbraba a dormir a la intemperie. De pronto ve que un coche se sale de la carretera, pasa casi rozándolo, a él no le hace nada, despierta y ve allí una chica que estaba desangrándose, atrapada entre el coche, no podía salir. Él dice, bueno, pues tengo que salvarle la vida. Y salió a la carretera y se puso a parar a los coches que venían. Ciertamente, pues no paraba ninguno. Pensarían que era un delincuente o, vamos, desde luego, a nadie se le ocurría parar, porque desconfiaban de él. Entonces no se le ocurre otra cosa que ponerse en medio de la carretera con los brazos abiertos, de tal manera que los coches tenían dos opciones: o seguir adelante matándolo o parar. Es decir, arriesgó su vida para salvar la vida de una persona. Yo imagino, si no era una persona ingrata, el agradecimiento que tendrá siempre a lo largo de su vida con ese hombre que dio
puso en riesgo su vida por ella. Mucho más es lo que ha hecho Jesús por la humanidad. Y esto pues es de justicia el reconocerlo, porque no murió por todos, murió por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Esto pues debe llevar una respuesta, o la indiferencia, o la ingratitud, o el agradecimiento. Si nosotros estamos aquí es precisamente para manifestar nuestro agradecimiento. Está viviendo la humanidad una situación muy, muy, muy especial. Tengo mis dudas si esto nos va a hacer cambiar, si esto nos va a hacer ser más religiosos, si nos va a hacer más solidarios con el sufrimiento humano. Tengo mis dudas porque me da la impresión de que el deseo de la mayoría es que se acabe pronto esto, que estemos vacunados y que podamos andar de juerga, de viajes y de vacaciones, y lo demás que no nos importa nada. Es triste decirlo, pero esa es la impresión que me parece que se saca de todo esto. Con relación a Dios, pues ya ve, la Semana Santa tiene disculpa el año pasado no poder celebrar la liturgia. Este año en realidad no hay disculpa ninguna. Bueno, pues es un honor y una suerte poder estar aquí, porque tampoco es mérito nuestro, sino que el Espíritu Santo nos ha ayudado a entender que merece la pena. Pero también la solidaridad con los que sufren, porque hay muchísimo sufrimiento en este momento. Los que tienen las distintas enfermedades, los que se ahogan y asfixian por el COVID-19, los que ven peligrar, ya en peligro, hundida su economía. Y hoy vamos a tener un recuerdo especial para los cristianos de Palestina. Fijaros, todos los años, desde hace tiempo inmemorial, que yo no, creo que nunca lo he hecho, no sé si hace 2 años, porque le dedicó don Juan Antonio, hacer la colecta para los cristianos de los altos lugares de Palestina. Son un grupo minoritario, marginado, que bueno, van viviendo más o menos como pueden de las peregrinaciones, y llevan 2 años en la ruina total. Y yo, sabéis que a mí me cuesta muchísimo el pedir, muchísimo. Afortunadamente la generosidad es grande y la parroquia pues no tiene problemas, es decir, para pagar los gastos y más que hubiera. Pero yo quiero hacer, que sea al final, que se pongan los niños atrás, la colecta para Tierra Santa. Es un gesto sencillo, pero son personas concretas que miran al resto de la cristiandad, porque lo están pasando realmente muy mal. Ya sufren bastante marginación. Parece mentira que en el país de Jesús, que realmente vive a costa de Jesús, porque el turismo religioso de Israel se debe a Jesucristo, santos lugares, y sin embargo que vivan una situación tan precaria, tan difícil. Por eso me atrevo a invitaros a este gesto de solidaridad con el pueblo de Israel. Y lo demás, pues a seguir celebrando la Semana Santa, sabiendo que lo más importante es la resurrección. Cristo evidentemente ya ha resucitado, está vivo, está presente en la Eucaristía, está presente en los hermanos. Ojalá esta Semana Santa del 2021 sea auténtica y nos ayude a profundizar cada vez más en este misterio de amor al que hemos de hacer un esfuerzo por corresponder. Pasamos ahora a la parte siguiente dentro de la liturgia de la palabra, que es la oración universal, es decir, a orar por todas las necesidades del mundo, por todos aquellos a los que Jesucristo ha venido a salvar. Ponemos de pie. Oremos, hermanos. El monitor nos dirá por quién vamos a orar. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, concede, bondadoso, atención a nuestras súplicas y guarda en tu amor a quienes has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Jesús, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que va reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la actual pandemia, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto.
Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pasamos ahora a la segunda parte de esta celebración, que es la adoración de la cruz. No podemos hacer, como hace 2 años, dar besos ni tocarla, pero vamos pasando ordenadamente, como cuando se viene a comulgar, venimos por el centro y salimos por las orillas, y hacemos pues un gesto, una inclinación, un signo de veneración y de atención a la cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
Procedemos ahora a la tercera y última parte, que es la comunión. Hoy no se ha celebrado la misa y por eso comulgamos de la reserva que hicimos ayer en el monumento. Mañana, Dios mediante, tendremos la vigilia pascual a las 8 de la tarde. En lugar de esperar afuera a la bendición del fuego, entramos ya directamente en la iglesia y nos sentamos guardando las distancias. Y no haremos la hoguera como otros años, ni tampoco repartiremos velitas. Dicen que no se puede hacer este año. Sin embargo, es el día más importante de todo el año, la vigilia pascual. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El ritual echa la genuflexión a la cruz. Todos salen en silencio.